Un cordial saludo para todos, mi Dios me los bendiga. Vamos a hablar de la segunda parte de la venida del Señor. En esta ocasión vamos a profundizar acerca del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Él es Jesús de Nazaret. Toda rodilla se postrará a sus pies. Esta es palabra de Dios. Palabra de Dios. Teniendo en cuenta que la humanidad necesita conocer todo esto, lo que el Señor nos ha enseñado acerca de su venida, acerca de los juicios, el arrebatamiento y todas estas cosas que están a punto de suceder y que muchos tienen miedo porque no han comprendido lo que significa esto, que no es un juicio para destruir totalmente a la tierra porque Dios quiere, sino para que el hombre busque a Dios. Dios nos ha dejado ahí escrito lo que va a pasar con la maldad, con el pecado, y hay una salida para los hombres. Por lo tanto, hemos preparado este estudio bíblico en la cual comenzamos con estas palabras de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hay una esperanza para todos, en la cual Dios nos revela lo que Él quiere hacer con nosotros los hombres. Por lo tanto, vamos a escuchar ciertos textos que aparecen en la Biblia que nos esclarecen lo que significa su venida, lo que significa el arrebatamiento y todos estos juicios. Hablaremos de Daniel y su profecía, de nuestro Señor Jesús revelándonos esos juicios que van a acontecer, también de la misma manera Pablo y por último Juan con la revelación en los últimos tiempos. Como respuesta de Jehová a Daniel, revela las 70 semanas, que comprende los siguientes aspectos. Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Y quinto, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a verificar este cuadro que tenemos aquí al frente, donde se trata de las fechas acerca de la profecía que se le fue dado en Daniel capítulo 9. Por medio de un ángel, Dios le da una profecía a este profeta. Dice en el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Respuesta en la cual Dios le da a Daniel por medio de lo que estaba preguntándole en la oración. Dice en el versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y al santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, veamos que 70 semanas, en los términos de los judíos, 70 semanas vienen siendo 490 años. Israel tuvo 70 años de cautiverio allá en Babilonia. Bueno, una semana en los términos de los judíos son 7 años. 70 semanas por 7 son 490 años. 69 semanas, dice, desde la reconstrucción de Jerusalén en el año 446 a.C., Nehemías, hasta la muerte del Señor Jesucristo. Ahí se dan
69 semanas, 483 años. Allí hay un alto, porque en ese momento donde Jesús ya sube al cielo nos da la profecía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene, desde allí nace la iglesia. En esta temporada estamos en la iglesia, es la iglesia la que está ahora gobernando por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está guiando a su pueblo para llevar la buena noticia a todas las naciones. Pero falta una semana. Aquí dice, bueno, allí dice rapto. Desde el rapto, yo puse ahí el rapto, hasta el milenio, diga, allí lo coloqué, comienzo del milenio, porque faltan una semana, es decir, 7 años. En estos 7 años se dividen en 2 secciones, 3 años y medio y 3 años y medio. En esos 3 años y medio se darán todos los acontecimientos de Mateo 24 y lo que dice Apocalipsis. A mitad de ese tiempo es donde pues la abominación desoladora, donde el anticristo se sentará en el trono del templo de Jerusalén. De allí en adelante será perseguido nuevamente el pueblo de Israel, porque se dará cuenta que no es el Mesías en la cual ellos estaban esperando. Allí pues en fin se presentará el Señor Jesucristo y destruirá toda esa maldad, destruirá al anticristo y todas las naciones que están en contra de Israel. Bueno, la pregunta es, ¿en qué momento se va a dar el arrebatamiento o el rapto? ¿En qué momento Jesús se lleva a la iglesia? Más adelante vamos a estar estudiándolo. Por lo tanto, pues veamos lo que sigue. Mateo capítulo 24. La gran tribulación. Las señales. Veamos estas imágenes que encontré para colocarla aquí como ilustración. Los carnavales donde la gente se deleita, sus placeres allí, cosas que no le agradan a Dios. Mire, aquí una burla contra Dios. Las personas pues no tienen temor de Dios. Ahí está el diablo. Esto sucedió en Brasil, también sucede en México, fiestas a la muerte. Aquí en Colombia, Río Sucio, Caldas. Ya no hay temor, no hay temor. Provocando la ira de Dios. Las fiestas de toros, las corralejas, que también no son cosas que a Dios le agrada. Y entonces pues veamos cómo el hombre está provocando que Dios destruya esta humanidad. Los conciertos, la gente se van a los conciertos y pierden la noción, terminan en el alcoholismo y en las drogas. Bueno, hermano Emilio, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo va a suceder este evento? ¿Cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿En qué momento va a ser la venida del Señor? Jesús nos dice claramente en el versículo 7, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Habrán señales que son orientaciones para la iglesia, porque no hay una fecha específica, según el versículo 36 que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Habrá falsos cristos y falsos profetas, engañando a muchos, aún a los escogidos. Habrán guerras, pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Durante todos estos eventos será predicado el evangelio en todo el mundo. Más tarde, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y estas señales mencionadas, dice la palabra de Dios, que solo son principios de dolores para lo que viene. Nuestro Señor Jesús le respondió a los discípulos de esta manera, que la venida del Hijo del Hombre será como en tiempo de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre.
Apocalipsis. Juan, apóstol del Señor Jesucristo, se encontraba encarcelado en una isla llamada Patmos. En ese momento se le fue revelada el libro de Apocalipsis. Dice Juan que vio un libro, un rollo sellado por dentro y por fuera, y que no veía quién lo pudiera abrir. Más adelante ve que el único quien lo podía abrir era el Señor Jesucristo. Ese libro contiene toda la ira de Dios para esta humanidad, y que el Señor Jesucristo es el único digno y santo para poder abrirlo. Cada vez que se abre uno de los sellos será terrible, porque son juicios que caerán sobre esta humanidad. Se hablan de las 7 trompetas, las 7 copas derramadas sobre la tierra. También dice que vendrán 144,000 sellados que ya están aquí listos en la tierra, hombres que se han mantenido ocultos allí, que no han manchado sus vestiduras, son judíos, nos dice la palabra de Dios, y los 2 testigos que ellos estarán profetizando las cosas que el Señor les ha mandado hacer. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Buscarán esconderse detrás de las piedras, de las cavernas, para no ver el rostro de aquel que viene a destruir la humanidad. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 dice: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes, a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Momentos terribles, llenos de angustia, donde ya no hay salida para el hombre. El misterio de la iglesia, el arrebatamiento o el rapto. Ahora quiero preguntarte algo más, hermano Emilio. Háblame acerca de la iglesia, lo que significa el arrebatamiento, el rapto. Quiero saber más de eso, hermano. Explíqueme todo esto. Claro, cómo no, mi hermano. Es importante conocer todo lo que nos ha dicho el Señor. La gente no quiere poner atención lo que viene, lo que va a suceder. Cada uno está buscando por diferentes caminos, y todas estas cosas que Dios nos ha enseñado es para que el hombre busque ese camino de salvación y huya de la ira venidera de Dios. Y lo que viene, lo que te voy a enseñar acerca del arrebatamiento, del rapto, te va a gustar más, te va a interesar más. Quiero que estés atento a cada una de esas explicaciones. Pablo, un hombre de Dios, apóstol del Señor Jesucristo, un hombre que donde iba dejando iglesias, iba sembrando la palabra de Dios. Tesalónica, Efesios, Corintios, y se preocupaba por ello como ese buen pastor que preguntaba cómo estaban los hermanos. E inclusive estando en la cárcel, escribió esas cartas que están allí en la Biblia. Y le mandaba siempre mensajes de consolación, de ánimo, para que su pueblo, su iglesia, sus hermanos siguieran adelante animados. De él vamos a escuchar lo que nos enseña acerca del Amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando,
con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Pablo es un hombre que siempre se acercaba al pueblo para llevar esas enseñanzas. Y no solamente por enseñar, Pablo no lo hacía solamente por enseñar, sino que esas palabras que él hablaba de Dios penetraran el corazón de las personas. Y no solamente para que las personas le quedaran allí como solo conocimiento, sino que creyeran en Dios, en su palabra, que todas sus palabras son realidades. Pablo siempre estaba lleno de pasión, con amor hacia las personas, con el fin que las personas si reconocieran a Dios como su Salvador y con un beneficio para cada uno personal. Buscar a Dios es un beneficio, es una bendición para nosotros. En 1 Corintios capítulo 15 voy a leerle los primeros 2 versículos y nos vamos al 51. Mire, dice el 1 y el 2. Además os declaro, hermanos, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Está hablando a aquellos que pues toman la palabra como si no le diera sentido a su vida, no fueran espíritus que dan vida. Sí, así, simplemente por escucharle y ya. Entonces le está diciendo, no, hay que creer y todo esto lo que estamos creyendo es algo que nos va a traer bendición. En el versículo 51 nos habla de algo muy puntual al respecto del rapto, del arrebatamiento y la resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire, voy a volverlo a repetir. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos serán resucitados, no solamente resucitados, sino serán resucitados incorruptibles, de una manera que ya no tiene ninguna naturaleza pecaminosa en ellos, sino es una nueva vestidura, un nuevo ser. Y nosotros seremos transformados. Ahora habla de nosotros, lo que estamos esperando. Por ejemplo, si en estos momentos Jesús decide llamar a su pueblo, a su iglesia, se levantan primero los muertos. Nuevamente lo está repitiendo aquí en Corintios. Se levantan primero los muertos y después nosotros también procederemos, después de los muertos, que seremos transformados. Una esperanza maravillosa. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Vio? Somos eternamente llamados para vivir una vida entera con Dios, con nuestro Señor Jesús. No te puedes imaginar de qué manera puede ser esa vida junto con Jesús eternamente. Bueno, y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Somos más que vencedores con Cristo. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante.
la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es un hecho. Siempre cuando ya viene el verano, las hojas de las plantas, de los árboles, están por caerse. Es un aviso que viene una sequía. Y sigue diciendo que así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios nos habla para que el pueblo conozca en los tiempos que está a punto de suceder su venida. Por lo tanto, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, debe estar preparado con esa fe, estar fortalecido, firme. Hay situaciones difíciles que cada uno estamos viviendo a diario, pero no podemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros. Termina diciendo Pablo a la iglesia de los Corintios: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios nos tiene en cuenta cada una de las cosas que hagamos. Si Él nos ha llamado a nosotros, nunca nos ha abandonado dejándonos así solos. Por lo tanto, de nuestra parte, todo lo que hagamos, como lo dice Pablo, no va a ser en vano. Sigamos luchando, perseverando, adelante. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Bueno, después que hemos recorrido por toda la Biblia, en aquellos textos donde Dios no habla de la venida de su Hijo Jesús y del arrebatamiento, de todo ese proceso, de todos esos juicios, lo que significa el rapto, ya no nos debe quedar ninguna duda de que esto es algo que va a suceder, que no es simbólico, que es literal, que va a ser literal. Dios nos ha mostrado todo lo que ha hecho y fue realizado, todo lo que ha dicho y ha sido manifestado. Faltan estas promesas que ya están para cumplirse. Algunos dirán por allí que esto no es real. Muchos dicen que lo que predicamos no es verdad, que es una herejía. Pero a la luz de la Biblia hemos descubierto que es un evento que está próximo a suceder, por las señales que se han dado, y que tenemos esa esperanza para que todo cambie en nuestra vida, en la cual nosotros queremos vivir una vida eterna para Dios. Apocalipsis capítulo 3 nos habla, nos dice, vamos a buscarlo en la Biblia, dice, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, después que hemos recorrido por toda la Biblia, en aquellos textos donde Dios no habla de la venida de su Hijo Jesús y del arrebatamiento, de todo ese proceso, de todos esos juicios, lo que significa el rapto, ya no nos debe quedar ninguna duda de que esto es algo que va a suceder, que no es simbólico, que es literal, que va a ser literal. Dios nos ha mostrado todo lo que ha hecho y fue realizado, todo lo que ha dicho y ha sido manifestado. Faltan estas promesas que ya están para cumplirse. Algunos dirán por allí que esto no es real. Muchos dicen que lo que predicamos no es verdad, que es una herejía. Pero a la luz de la Biblia hemos descubierto que es un evento que está próximo a suceder, por las señales que se han dado, y que tenemos esa esperanza para que todo cambie en nuestra vida, en la cual nosotros queremos vivir una vida eterna para Dios. Apocalipsis capítulo 3 nos habla, nos dice, vamos a buscarlo en la Biblia, dice, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús viene pronto como Rey y Señor en juicio, con la espada que es su palabra, lo cual es la verdad, y viene a ejecutar la ira de Dios sobre los que lo rechazaron. Hasta ahora Jesús se presenta como el Cordero Salvador de la humanidad, pero cuando venga en gloria vendrá como Rey implacable, a ejecutar la ira de Dios. Es esa ira venidera. Por todo lo anterior, es fundamental que como creyentes y servidores de Cristo esperemos el rapto con amor, buscando siempre estar bien delante de Dios, tratando de vivir en santidad conforme Dios lo establece en sus estatutos, llevando las buenas nuevas del reino para que muchos sean los escogidos y podamos reinar junto con Jesucristo. La venida de Cristo en gloria está muy cerca. Nuevamente, te llamo a ti, varón de Dios, mujer del Señor, mujer predicadora, que amas la palabra de Dios, hombre guerrero, que buscas siempre y meditas en la palabra de Dios. No desmayes, no te canses, no tengas miedo. Hablemos la palabra de Dios, hablemos ese mensaje, porque ese mensaje puede salvar a muchas almas. Y tú has sido llamado para que lleve ese mensaje a esas personas. A veces nosotros como hermanos nos tenemos miedo entre nosotros mismos de hablar de la palabra de Dios, pero no tengamos miedo. Si Dios te ha llamado es porque te ha dotado y el Espíritu Santo te guiará, colocará esas palabras en tus bocas y hablará y dirá así con firmeza: Cristo viene pronto, la venida del Señor se acerca, viene Jesús en gloria como Rey a gobernar toda esta tierra, y nosotros también nos iremos con Él. Jesús viene a buscar a su iglesia. Preparémonos, preparémonos. Hable esas palabras con firmeza, con autoridad, con propiedad, porque así nos las manda el Señor Jesús, que la llevemos a las personas para que las personas se animen, se fortalezcan y recuerden la esperanza, que sea esa esperanza, palabras motivadoras para que sigan adelante y no desmayen y no regresen atrás. Bueno, mis hermanos, espero que les haya gustado este estudio, que mi Dios me los bendiga de gran manera.